Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 29 de abril del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 16 al 20. Después de haber lavado los pies a los discípulos, Jesús les dijo: les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor, ni el enviado más grande que el que lo envió. Ustedes serán felices si, sabiendo estas cosas, las practican. No lo digo por todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido, pero es necesario que se cumpla la escritura que dice: el que comparte mi pan se volvió contra mí. Les digo esto desde ahora, antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro que el que reciba al que yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, claro, el enviado no es mayor que aquel que lo envía. La actitud de nuestro Señor Jesucristo siempre es la actitud del servidor, del que viene a servir, y precisamente vino a servirnos. Usted dirá, bueno, siendo mucho mayor que nosotros, ¿vino a servirnos? Claro, nos vino a enseñar el verdadero acto de la humildad. La humildad que es la raíz del árbol de la sabiduría. Y a partir de esa humildad comenzamos a crecer en esta vida nueva, en este reino de la vida. ¿Quién envía al Hijo? El Padre. El Padre es mayor que todos, lo dice el Hijo. Lo envía y el Hijo cumple con aquello que es mandato del Padre, mandato para la vida. Y nosotros, hermanos queridos, somos enviados por el Señor también. Y si aprendimos del Señor, que es el que nos envía y mucho mayor que nosotros, el acto de humildad, de servicio, fíjese cómo lo ilustra nuestro Señor en un acto también concreto. El Señor vino por palabra y obras, no por palabra y boca solamente. El Señor obró. Y en este acto, en este lavatorio de los pies, nos está enseñando el ejemplo de extrema humildad y servicio. Debemos imitarlo, y claro, debemos imitarlo. Y tenemos en el Evangelio muchos versículos, pasajes que nos hablan a propósito del servicio y lo meritorio que es y las palabras que merecen de parte de nuestro Señor respecto a aquellos que muestran verdaderamente la humildad. Que la humildad es un acto de amor, hermanos. Es un acto de amor al otro. Recordaba, sí, aquellos pasajes, ¿no es cierto?, donde, y recordemos esto de paso, que la hospitalidad es uno de los actos que más evalúa nuestro Señor, que más agradan al Señor. La hospitalidad, la recepción, el recibir al enviado de Dios. Y en este caso el recibir en nuestro corazón al enviado del Padre, al enviado de la vida, nuestro Señor Jesucristo. Y en esa recepción se nota en nosotros algo que tiene que ver mucho con la humildad. Es recibir a aquel que viene enviado de parte de Dios. Es abrirle las puertas de nuestro corazón. Es ponerse al servicio de Él. Porque Él vino a ponerse a servicio de todos nosotros. Él nos dio el ejemplo. Tenemos que seguir ese ejemplo. No hay otro camino que el camino que nos indica el Señor a través de su gestión concreta. Estamos recordando el caso, por ejemplo, de la mujer pecadora cuando recibió al Señor. Fíjese, estaba Jesús en casa de Simón el fariseo. Estaba para comer, para la comida, ¿no es cierto? Y llegó una mujer. Bueno, usted me dirá, una pecadora, sí, conocida en ese sentido por muchos de los que estaban, y particularmente por el fariseo y otros, que observaban siempre
de un punto de vista muy crítico la conducta de Jesús. Ahora, esta señora cuando llegó, ¿qué hizo? Fíjese otra vez, decimos del acto, del lavatorio de los pies, se inclinó detrás de Jesús y lavó sus pies, y lo hizo con sus lágrimas, y lo secó con sus cabellos, y los ungió con un perfume caro que traía, todo puesto al servicio de aquel que recibían en la casa. Qué acto meritorio, qué acto de servicio, qué acto de amor fundamentalmente, ¿no es cierto? Claro, a Jesús lo criticaban. Fíjese la crítica de donde procedía de la hipocresía, ¿no es cierto? De aquel que comentaba con los suyos, si éste fuera profeta, se daría cuenta de qué clase de amor de persona lo tocó. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Simón, cuando llegué a tu casa, no me lavaste los pies, no me diste el beso de bienvenida, no me recibiste como quien recibe a un verdadero y querido huésped. No hubo hospitalidad. Esta mujer, en cambio, desde que llegó, no dejó de lavar mis pies con sus lágrimas y secarlos con sus cabellos y ungirme para el día de mi muerte. Qué conductas diferentes. Una revela humildad, ¿se da cuenta? Una revela, la de la mujer, por supuesto, revela de qué manera recibe al enviado del Padre. Está recibiendo a Dios. El que recibe al enviado recibe a aquel que lo envía. Y tengamos esto siempre en cuenta, porque en nuestra actitud y conducta cristiana, por ejemplo, cuando recibimos a alguien que viene en nombre del Señor, estamos recibiendo al Señor y consecuentemente estamos recibiendo al Padre, a Dios. Fíjese qué sentido profundo tiene la humildad, que es el que le da al Señor, por supuesto, el verdadero sentido. Un gesto análogo, por ejemplo, recordemos también el de María, la hermana de Marta de Betania, ¿no es cierto? María también, cuando llegó el Señor a la casa, también ungió los pies con sus lágrimas. Gesto de humildad, gesto de hospitalidad, de recepción de aquel que es enviado. Sí, aquí vemos que también en este pasaje el Señor termina de lavar los pies de los suyos, el lavatorio de los pies, ¿no es cierto? Y esto supone desde ya, como siempre lo hace el Señor, un acto de profunda enseñanza. Claro, el Señor sabe a quienes ha elegido. El Señor sabe que, aunque uno de ellos, recordemos, acá también lo recuerda el Señor, si uno de ellos no tenía precisamente el gesto y el acto y la conducta de la recepción y de la humildad. El Señor dice, el que moja su pan en mi plato, el que come de mi misma comida. Claro, el que se nutre de la palabra también, si la aprovecha, si la digiere, si le gusta, si realmente la valora como debe ser. Bueno, sabemos cuál fue la conducta de Judas, ¿no? Usted mira, pero siempre hay algún Judas, y sí. Y están nosotros mismos también, hermanos, muchas veces, Pero también hay un arrepentimiento, hay la posibilidad de arrepentirse. Quizás Judas no lo haya hecho, pero siempre tenemos, y el Señor siempre nos da la oportunidad, porque es lo que espera de nosotros, porque nos ama, de ese arrepentimiento que nos justificará delante del Señor. Hasta la última instancia de nuestra vida temporal, hasta el último, el ejercicio de la hospitalidad, el servicio, que en definitiva y en síntesis es de amor nuestro al otro. Aquel que debe ser siempre nuestro huésped, porque siempre tenemos que estar dispuestos a recibir a aquel enviado por parte de Dios. ¿Qué te parece, Patricia? Pues que tenemos que preparar nuestro corazón para recibir al Señor. Obrando cotidianamente como Él quiere, todos los días cuando despertamos, cuando transcurre el día, podemos hacer, aunque sea algo pequeñito,
que sea bueno, que sea conforme a la voluntad de Dios. Y sí, muchas veces un pequeño acto, un pequeño gesto en nosotros revela que hay, claro, tantas veces también oculta por tantas preocupaciones, por tanto mundo que tenemos adentro, pero muchas veces si el Señor lo ve, porque Él es el único que lo ve, por eso es el único que lo puede juzgar, ve en medio de una conducta que a lo mejor no es la más agradable para el juicio del Señor, juicio conforme a justicia y misericordia, sin embargo, a veces un pequeño gesto revela en nosotros una cualidad que a lo mejor ni nosotros mismos nos damos cuenta, pero al Señor no le pasa desapercibido. Y esto lo valora, lo amerita y lo pone en beneficio, llamémosle en términos concretos, de nuestra cuenta final. Bueno, ¿qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu perdón, Señor. Pedimos, Señor, tu espíritu de humildad, tu espíritu de servicio, tu espíritu de hospitalidad. En tu nombre santo lo pedimos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.